no entiendo. La verdad es que no entiendo. Le doy vueltas a la cabeza, le doy vueltas, le doy vueltas. A ver, de alguna manera sí entiendo, pero de otra, no. La verdad es que, o sea, te puedo decir que entiendo a un 25% y no entiendo un 75% de lo que está pasando y lo que ha venido pasando desde hace rato y que no tiene ningún tipo, pero ningún tipo de sentido. ¿Y a qué me refiero con esto? Se supone que cuando uno trabaja en una federación o que uno tiene una federación, las cosas tienen que ir parejas, tanto, obviamente estoy hablando de una federación de fútbol, ¿no? Estoy hablando de federaciones internacionales, pero el caso cuando uno trabaja en una federación de fútbol nacional, que se encarga de los torneos nacionales, de las selecciones nacionales, incluso de los juveniles, de las divisiones en general, primera, segunda, tercera, cuarta, las que haya, todo debería ir normalmente parejo, debería ir estructurado, debería haber como ir un proceso o tener un paso a paso de lo que se debe hacer, ¿sí? Y que ese paso a paso se establezca y simplemente darle continuidad, habiendo encontrado obviamente previamente un formato que funcione. Sí, un formato que funcione porque pues al final vos encontrás ese formato que te da resultado y le das continuidad, hasta que pues, no sé, pase algo y las cosas tengan que cambiar, pero hasta que no ocurra nada y si te sigue funcionando, pues lo sigue haciendo. Y en este caso es curioso, ¿por qué? Porque si vos te pones a ver en detalle, la AFA, la Federación de Fútbol Argentino o la Asociación de Fútbol Argentino, es un ejemplo de lo que no hay que hacer pero que funciona y que por ende tal vez toque hacerlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Vos tenés, por ejemplo, con el tema de los equipos. Con el tema de los equipos, vamos a los clubes, obviamente vamos a entrar solamente a lo que es primera división, porque pues ya el resto es un mamarracho muchísimo más grande a lo que se refiere a la primera B nacional, a la primera, en el caso. Vamos a enfocarnos solamente en la primera división. Desde hace como 10 años, aquí estoy hablando de memoria y que incluso pueden llegar muchos años más o menos, un torneo por lo general, si nos vamos a la Europa, que uno siempre dice, no, Europa son torneos mundialmente conocidos, todo el mundo conoce la Liga, todo el mundo conoce la Premier, incluso la Premier, un torneo el más competitivo del mundo. En todo torneo que se respete, hay 20 equipos, y es jornada continua. Jornada continua me refiero a 38 fechas, con los 20 equipos compitiendo y gana el que haya conseguido más puntos al principio. Pero resulta que en Argentina, y incluso algunos otros países, por ejemplo Colombia es otro país que también lo hace, aunque no hasta ese nivel, en Argentina no solamente no hay un torneo de 38 fechas, un torneo de todo el año, sino que hay un torneo de apertura y un torneo de clausura. ¿Sí? Se juegan dos torneos distintos. Sumado a eso, no hay 20 equipos como todo, ¿no? Sino que hay 30. En un momento llegaron a ver, si no estoy mal, 36 equipos, o por lo menos llegaron a ver como 28, y en este caso hay 24. Si la memoria no me falla, incluso lo voy a buscar aquí rápido para no estar diciendo babosadas, porque estoy entre 28 y 24, pero creo que hay 24 equipos en la división, en la primera división argentina, que se dividen en los grupos, que después vamos a hablar de eso. Por lo cual el torneo, que de por sí es supuestamente formato corto, es largo, porque son 24 equipos en las provincias y demás, aunque algunos, bueno, la gran mayoría queda en Buenos Aires, pero bueno, el caso. Y tras de tener muchos más equipos de lo que debería tener una división normal de fútbol profesional, está el hecho de que el formato se cambia cada vez que se les canta. Como dirían ellos, se les canta cambiar el formato, lo cambian. Que si no, que primero vamos a hacer un torneo donde jueguen este con este, y luego este con este, y luego este con este. Pero para el año siguiente vamos a hacer un torneo largo, entre comillas, pero luego lo vamos a cortar a mitad y después vamos a hacer una copa donde jueguen dos grupos, que yo no sé qué, que esto, que lo otro. Y vas a decir, bueno, tienen más equipos de lo normal. No siguen el formato europeo, que supuestamente es el más élite del mundo, sino que siguen un torneo, un formato de torneo de clausura de apertura. El formato lo cambian cada vez que se les canta. Y aún así siguen teniendo equipos competitivos a nivel internacional. Y aquí es donde pues vos te pones a preguntar, o es que ellos son muy buenos, o es que el resto es muy malo. Porque, por ejemplo, vos te pones a ver el caso de Colombia, e incluso el caso de Colombia yo creo que ha remediado hasta cierto punto lo que es el caso de Argentina con el tema de los promedios y la apertura y la clausura. E incluso creo que en Uruguay también está lo mismo, en Paraguay creo que el único torneo como tal que es largo en América, estoy hablando de América del Sur obviamente, es el de Brasil, el Brasileirao, que es un torneo de calidad europea, pero que está en Brasil, ¿sí? Porque al final pues Brasil ya es otro tema aparte, que es una selección y es un fútbol que no se entiende, pero
en el buen sentido. Pero en el caso de Argentina es un despelote. Ah, bueno, despelote porque no hemos. O sea, estamos hablando solamente de la parte deportiva y no en la parte administrativa. Porque a cada rato aparece que si casos de fraude, que si no hay una organización, que si los come. ¿Cómo es que le decía? Fantino, creo que le decía los come asado, que si el presidente. Y eso que estamos hablando ahorita en los tiempos de Grondona, que no tocó vivirlos, pero que se saben las historias, era mucho más. Que Grondona tenía básicamente a la Conmebol cogida de los huevos y que hacía lo que le salía de encana, porque no estoy mal, fue vicepresidente o presidente de la Conmebol, entonces imagínate. Entonces, siempre es como que hay un desorden y una desorganización y que no se sabe qué pasa, no se sabe qué ocurre, que a veces empiezan partidos y luego los cambian al formato, al torneo siguiente y que esto así, que esto no, que esto sí. O sea, es un despelote total, pero aún así sigue siendo competitivos, por lo menos en la Copa Libertadores, los tres, y me estoy arriesgando a decir cuatro primeros equipos que más Libertadores tienen son argentinos, porque el primero es Independiente con 7, seguido de Boca con 6, luego sigue River con 5 y creo bueno, está Peñarol, pero luego está Estudiantes con 4, por ejemplo. Entonces, de los primeros equipos que tienen más Libertadores, creo que 5 primeros son argentinos, creo, si no estoy mal. Los 5 primeros son argentinos, de resto son brasileños, algún que otro uruguayo y demás, incluso un paraguayo, pero es como que de alguna manera históricamente han sabido competir con esa desorganización. Entonces te pones a pensar, imagínate donde la AFA fuera una organización, bueno, obviamente uno aquí puede hacer utopías todas si quiera, pero imagínate donde la AFA fuera una organización, entre comillas, seria, donde tuviera todo estructurado, organizado, siguiendo ese modelo europeo, pero con las técnicas de aquí. Cuando uno dice seguir el modelo europeo, no es el toque-toque, no es el tiquitique, sino la organización. El tener una organización, una estructura definida, pero con el juego de aquí, ¿sí? No es ir a hacer el tiquitaca, sino aquí meterle gambeta, meterle ataque, meterle el estilo americano, ¿sí? El estilo sudamericano, pero con la organización europea, para que todo fluya. Imagínate lo que sería la AFA en ese caso. O sea, la AFA estaríamos compitiendo por mundiales de clubes América contra Europa, que por lo menos eso hay que decirlo, saliendo un poco de lo que es Argentina como tal, por lo menos hay que decir que hasta ahora siempre se ha mantenido esa competencia entre Sudamérica y Europa por ver cuáles son los mejores del mundo, aunque últimamente lo ha ganado Europa mucho más con una diferencia brutal. Bueno, mentira, con una diferencia brutal no. Han ganado más, pero los partidos han sido competidos, porque por ejemplo el partido de Liverpool contra Flamengo fue duro y tuvieron que llegar hasta la larga, si no estoy mal, del segundo tiempo para que Firmino hiciera el gol. Lo mismo con Palmeiras, tuvo que llegar, bueno, y hubo varios errores de un jugador en específico, pero pues fue un partido disputado, ¿sí? O sea, no es que ese nivel sea tan exageradamente grande, a excepción de algunos casos, por ejemplo, el Barcelona en 2015 contra River le metió 3, el Real contra Gremio, si no estoy mal, también le metió 3 o le metió 2, entonces hay niveles, pero por lo general es un partido que se disputa de buena manera y que está para los dos lados, pero el caso es que lo que me refiero con la AFA es que imagínate con esa desorganización que hay, si tuviera la organización europea, pero con el fútbol que tiene Argentina, el potencial que podría llegar a ser, imagínate todo lo que podría llegar a ser a nivel mundial. Y que ya es, porque es que si usted maneja, por ejemplo, las eliminatorias, que se supone que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles, supuestamente del mundo, son las más difíciles, Argentina va cabalgando. Por ejemplo, para este Mundial 2022, Argentina clasificó, creo que si no estoy mal, como 5 fechas antes. Bueno, Brasil ni se diga, Brasil ni debería tener que competir en las eliminatorias porque siempre va. Pero Argentina también va primero Brasil, después Argentina y fue cabalgando sin ningún tipo de problema. Entonces, como que o ellos son muy buenos, tienen una mística, algo tienen, o nosotros, el resto, somos muy quedados en ese sentido o falta de mentalidad o falta de físico, algo. Pero es como que te queda esa duda de cómo pueden llegar a funcionar con tanto desorden y otras personas no. Y es como que aprender a lidiar y aprender a convivir con el desorden que te permita hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a un jugador de básquetbol, Tim Grover, el que era entrenador de Michael Jordan, era entrenador de otros jugadores también. Y me acuerdo que había un jugador que él decía que el jugador todas las noches iba al casino, todas las noches iba y comía, tomaba, pues no en exceso, pero tomaba su copa, tomaba sus tragos, comía, todo, trasnochaba. Y le iba bien, durante la temporada le iba bien, le iba bien, le iba bien, le iba bien, le iba bien. Y llegaban hasta las finales. Y en las finales, como que él pensaba, bueno, ahora que ya estamos en las finales, me voy a organizar y me voy a concentrar. Y voy a hacer las cosas bien, me voy a acostar temprano, no voy a comer tanto, no voy a hacer esto. Y él veía que el rendimiento de él bajaba.
Entonces Tim Grover le decía, ¿por qué si algo te está funcionando lo vas a cambiar a lo último? Y es como esa duda con la federación, con la Asociación de Fútbol Argentina. Es como que las cosas se hacen, entre comillas, mal, pero se ha aprendido a convivir con eso y han salido bien. Relativamente las cosas han salido bien haciendo las cosas mal. ¿Por qué cambiarlo? Y aquí obviamente estamos obviando el hecho de que pueden haber intereses detrás, el hecho de que pueda haber condiciones que provoquen esos cambios y que haya pues, todo el tema de corrupción, pero pues suponiendo que fuera una utopía, es como que aprender a convivir con esa, aprender a convivir y a sacarle provecho al desorden. Obviamente tocaría ver si se hiciera una organización normal, qué tan bien iría. Y a partir de eso ya hacer la comparación y decir, bueno, nos vamos por aquí o nos vamos por aquí. Pero el caso es que no se entiende cómo con ese desorden aún sean más... Obviamente, si lo comparamos con Brasil, pues Brasil lo lleva en años luz, pero estamos hablando de Argentina y el resto menos Brasil. No se entiende cómo con ese desorden puede llegar a obtener esos buenos resultados, que al final son muy buenos resultados los que obtienen. Pero bueno, esperaremos a ver qué ocurre. Si siguen en esa buena racha o si al final se corta la guachafita.